Muy bien. La semana pasada seguimos viendo lo que fue la fidelidad de Dios. Vimos dos puntos referente a la fidelidad. ¿En qué punto veíamos ahora? En cuanto a la ¿qué? Provisión. Si recuerdan, vimos dos puntos que Dios fue fiel en la provisión para el pueblo de Israel. Si lo recuerdan, ¿sí? ¿Qué recordamos de ese punto? De que daba el maná, a pesar de que el pueblo de Israel era bueno, santo, se cuidaba y estaba siempre en su santidad. No es cierto, ¿verdad? Lo que acabo de decir, que se quedan así como cierto. Bueno, entonces, sí, lo que sea cierto es cierto y lo que no es cierto no es cierto. Entonces, sí, a pesar de que el pueblo de Israel se comportaba como se comportaba de una forma infiel para con Dios, Dios mostraba ¿qué? Su fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede ¿qué? Negarse a sí mismo. Y como no puede negarse a sí mismo, no puede dejar de ser fiel. ¿Qué recordábamos en cuanto a la fidelidad? En cuanto al concepto de fidelidad. ¿Qué es? ¿Qué es la fidelidad? No solamente es, ay, no te soy infiel, ¿no? Sino ¿qué es la fidelidad? El compromiso que yo tengo con la persona de que nuestra relación realmente que funcione. Entonces, aunque el pueblo de Israel no se comportaba fiel con Dios porque al pueblo de Israel no le interesaba su relación con Dios, pero a Dios que sí. ¿Por qué? Con base a las promesas que le hizo a Abraham, Isaac, a Jacob y etcétera, etcétera. Es por eso que Dios se porta fiel. Si vamos bien. Sí. Entonces, ¿podemos nosotros siempre confiar en un Dios fiel? O, híjole, quién sabe si Dios quiera ayudarme en esto. Ay, quién sabe si Dios me quiera, no, ¿verdad? Lo que Dios ha prometido, eso Dios lo va a cumplir. ¿Si vamos bien? Bien. Bueno, y podemos ver incluso cómo proveía, retomando el ejemplo del maná, ¿no? No, Dios muchas veces, bueno, al pueblo de Israel les dio como que esa prueba de estos 6 días, no, estos 5 días te voy a dar maná. Estos 6 días te voy a dar maná. Y por más que la preocupación de los judíos de recoger más, otros recogían poco, Dios les proveía para que ese maná que ellos recogieran, sea mucho, sea poco, les sirviera para comer, para alimentarse, y aún así para el día de su descanso mostrar esa comunión entre no te preocupes por lo que vas a comer, yo te voy a proveer, yo te hice esa promesa y te soy fiel a esa promesa. No tenían que trabajar el día que era dedicado de descanso, dedicado para Dios. ¿Por qué? Porque Dios un día antes ya les había provisto lo de ese día, ¿no? Bien, siguiente punto. Vimos que Dios muestra su fidelidad en la provisión espiritual, ¿sí? ¿Qué recordamos de ese punto? Que él enseñaba, instruía a su pueblo para que lo conocieran. O sea, no los dejaba así como que a la que pues, no, él estaba al pendiente de eso para su crecimiento espiritual, para enseñarlos. No solamente proveía de las cosas materiales, ¿sí? Proveía sabiduría, guía. De hecho, ese no es tanto en Mateo capítulo 4 cuando fue tentado Jesús, cuando dice, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el texto original? ¿En dónde está? Desde con Moisés, diciéndole al pueblo de Israel, para que ellos entendieran que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en cuanto a que su instrucción, su guía, su consejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, el pueblo de Israel no solamente tenía la provisión física de Dios, sino también la provisión espiritual, la guía, la enseñanza. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Y hoy, ahora sí, vamos a comenzar lo que es el tema del día de hoy. Y ahí en nuestra hojita, prácticamente ya es lo último. Dice fidelidad. Ahora Dios también muestra su fidelidad en la provisión
para nosotros hoy. ¿Sí? Bien, el siguiente párrafo dice lo siguiente. En el Nuevo Testamento, Dios continúa mostrando que su carácter proveedor no ha cambiado. La mayor muestra de la fidelidad de Dios en cuanto a la provisión es Cristo mismo. Dios no solo proveyó pan del cielo en el desierto, sino que nos dio el pan de vida eterna. ¿Sí? No solamente Dios le proveyó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel lo que era lo material, lo que era la guía espiritual, sino ahora en el Nuevo Testamento y era para nosotros, Dios provee ¿qué? El medio de salvación. Si vamos bien, provee el medio de salvación. Bien, pero vamos a tomar otros puntos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 30 en adelante, ya estamos ahí. Perdón, dice lo siguiente. A ver, si alguien ha leído esta parte, recordemos el contexto. El Señor Jesucristo acababa de alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, y Jesús les dio de comer. Sí, ese es el contexto. Les acababa de dar de comer. Sí, pónganse eso en mente. Y después llegamos al versículo 30 y dice, si quiere, ¿quién le dice? Las personas le dicen a Jesús, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Y después le preguntan, ¿qué puedes hacer? ¿Qué intención tenían? Querían comer otra vez. Querían comer otra vez. Querían que el Señor Jesucristo otra vez les diera de comer. Así como que, ay, bueno, sí, ya nos diste de comer, pero, ay, ¿a poco sí? A ver, inténtalo otra vez. A ver, danos de comer otra vez para que ahora sí realmente creamos en ti. ¿Sí? ¿No era un grupo de personas convenencieros? Sí, ¿verdad? Pregunta, ¿podría llegar mucha gente a las iglesias por conveniencia? Sí, sí. Sí, y aquí en Aposento Alto nos ha tocado que llegan personas y nos dicen, ¿y aquí no ayudan? ¿Aquí qué ayudas dan? ¿Cómo ayudan a la comunidad? ¿Cómo ayudan a...? No, pues apenas si tenemos para nosotros mismos, ¿cómo vamos a tener para ayudar? ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero lamentablemente muchas veces la gente no con buenas intenciones y mucho menos buscar a Dios, busca el refugio de las iglesias para ver qué, qué les dan. ¿Sí? ¿Qué les dan? ¿Qué pueden sacarle a una iglesia? Bien. Dice, otra vez, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Versículo 31. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Pausa ahí. No solamente le estaban mostrando la mala intención de que eran unos convenencieros, sino que le estaban dando cátedras de Biblia al Señor Jesucristo. Le estaban dando sus bibliazos, por decirlo así. A ver, si tú te dices que eres el Mesías, si tú te dices que eres el guía de Israel, si tú dices que eres el Salvador, a ver, dime, ¿qué fue lo que pasó con Moisés? Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y le mostró y lo dio y les dio ese maná. No necesitaban ni trabajar, no necesitaban absolutamente hacer nada. Simplemente que sean, todo les caía del cielo, ¿verdad? Quisiéramos algo así, Jesús. Si hicieras algo así,
fíjate que sí creeríamos en ti. ¿Se dan cuenta toda esta maquinación, todo el ver eso entre líneas? ¿Sí? Realmente estaban diciendo, pues mira, hasta mi base bíblica es esto. ¿Sí? Mi base bíblica es esto. Si realmente eres un verdadero Mesías, un verdadero enviado por Dios, harías lo mismo que hizo Moisés. ¿Me explico? Pastor, pero ahí también estaban siendo infieles a Dios porque no era Moisés el que les daba, sino era Dios. Sí, exactamente. ¿No? Ahí Sí. también como que, pues... Sí, y ahorita me lo va a explicar Jesús. No, está bien, está bien, está bien. Sí, sí. Entonces es interesante notar y a veces leer eso entre líneas en cuanto a las intenciones muchas veces de las personas. Después dice, versículo 37, Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés, lo que usted decía, quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece la verdad, el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y versículo 34, como que no entendieron lo que Jesús les decía, y dice, Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. ¿Sí? Otra vez, vuelven a su punto. ¿Sí? Manténnos, no queremos ya trabajar, no queremos hacer absolutamente nada, Señor. Por favor, danos casi, casi como pueblo de Israel lo que nos merecemos. Dánoslo. Pero Jesús responde, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Versículo 36. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Qué interesante que el mismo Señor Jesucristo, siendo limitado como hombre, se daba cuenta de las intenciones de la gente, ¿sí? A pesar de que la gente pudiera estar ahí con él, alrededor y infinidad de personas, él sabía que no por la mucha multitud todos creían en él. ¿Sí me explico? Él sabía que la mayoría de los que estaban ahí no creían en él, que buscaban en Cristo ¿qué? Una conveniencia. Querían a ver qué le sacaban a Jesús, a ver qué nos puede dar Jesús. ¿Sí? Y tristemente, algo que de nosotros debemos de entender, Dios sabe cuando somos honestos. Dios sabe cuando realmente hay verdad en nuestras intenciones de buscar a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, hay algo que debemos de entender. Si nosotros sabemos que Dios sabe lo que hay en mi corazón, lo que hay en las intenciones de mi mente, o sea, podríamos decir, ¿qué no me da vergüenza pedirle algo a Dios? ¿Qué no me da vergüenza realmente poder buscar a Dios con cierta interés? ¿Sí me explico? Porque mucha gente busca a Dios ¿para qué? Para ver, otra vez repito, para ver qué le saco. Por eso, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos, y he sido en estas últimas semanas muy recalcitrante en ese punto, porque a veces podemos vender el Evangelio de una forma que no es el Evangelio. ¿Sí? Si empezamos con que, y acepta a Jesucristo en tu corazón para que tu vida cambie, ¿es el verdadero Evangelio? No. Acepta a Jesucristo en tu... ¿Para qué? Para que ya dejes, todas tus deudas se van a acabar. ¿Eso será el verdadero Evangelio? No. Acepta a Jesucristo en tu corazón para que todos los problemas que hay en tu familia se van a resolver. ¿Sí? Ya no tendrás problemas con tu esposa, ya no tendrás problemas con... ¿Eso será cierto? No, ¿verdad? Sí. Claro, sabemos que todas esas cosas van a cambiar,
pero por un proceso, pero no mágicamente en el sentido que, oh, sí, yo me acerco a la iglesia, yo me acerco a Cristo, digo y ahora sí que dejo que Cristo que toca las puertas de mi corazón, entre en mi corazón, que ya vimos que eso es una falacia, y ya entra, y en el momento en que yo salga, ya todo el mundo, y voy a verlo de color de rosa, todos los problemas habrán desaparecido, todos los problemas que tenía con mi esposa, ya se habrán desaparecido, he sido mal padre, entonces ahora mis hijos me van a amar y me van a respetar porque, pues yo acepté a Cristo en mi corazón. No, ¿verdad? Tiene que haber un proceso. ¿Sí me explico? Y conforme yo voy creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, si realmente soy verdadero discípulo, si realmente soy un verdadero adorador en espíritu y en verdad, esas cosas van a ir cambiando conforme yo voy a ir aprendiendo. Sí, pero no es mágico. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, tristemente, mucha gente busca a Dios, busca a Cristo, se acerca a una iglesia por el simple hecho de a ver qué puede obtener, sin estar conscientes muchas veces de que el mismo Dios sabe si eres real o no. Capítulos anteriores, 2 capítulos, simplemente Jesús con la samaritana dice, porque Dios busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura que quieran expresar? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Romanos capítulo 8. Bueno, entonces vimos que Dios proveyó ¿qué? El pan, el maná del cielo. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Bien, que es el medio de salvación. Bien. Romanos capítulo 8, versículos del 31 y 32. ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32 dice lo siguiente. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y 32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y fíjense la pregunta, ¿no nos dará también todo lo demás? Y aquí me quiero detener un poco. ¿Cuál es el punto central ahí? Dios ha dado, dice, ni escatimó dar a su Hijo. ¿Qué era lo más que Dios podía darnos? La salvación a través de Jesucristo, a su Hijo. ¿Sí? Entonces, mucha gente dice que ha creído en Jesucristo como medio de salvación. Es la prueba más grande de una persona de ser incrédulo y pecador. Cuando llega el mensaje de las buenas noticias a él, acepta y deposita toda su fe y toda su confianza en que Jesucristo es el único medio de salvación para y perdón de sus pecados. ¿Sí vamos bien? Es de un incrédulo a un crédulo. ¿Sí vamos bien? Porque Dios ha dado lo máximo. Pero ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces en la vida cristiana de personas que dicen ser cristianas, ¿sí? De repente, ay, es que pues Dios no me ha dado esto. Ay, es que pues Dios no me ha bendecido con esto. Ay, es que Dios no me ha dado pues estas cosas que... Alto. Lo absoluto, lo más que Dios te pudo haber dado, ya te lo dio. Y no hay cosa mayor que la vida de su Hijo que te va a dar. ¿Sí me explico? Entonces, no empieces tú a desconfiar que Dios no te va a dar un plato de sopa para comer ese día. O te va a dar ropa para que puedas vestir.
o que no te va a dar o un trabajo, o que no te va a dar esto, o que no te va a dar otro. ¿Qué es lo que dice aquí otra vez? Dios está a favor, versículo 32, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, o sea, no dijo, ¿cómo? ¿Mi hijo va a morir por ustedes? No, mi hijo no, Él lo quiso dar. Y el Señor Jesucristo, por otros textos que ya hemos leído, dijo que Él quiso dar su vida voluntariamente. Entonces, la vida del Señor Jesucristo es de infinito valor, ¿sí? Y eso es algo que nosotros deberíamos de valorar. Y como dice, sino que lo entregó por todos nosotros, y después dice, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Sí? ¿Por qué desconfiaría una persona que realmente cree en Cristo o que dice que cree en Cristo? ¿Por qué desconfiaría en la fidelidad y en la provisión de Dios? ¿Por qué? ¿Dios le ha dado motivos de que Dios nos ha dado motivos de desconfiar en Él? No. Cuando antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que todos nosotros íbamos a estar en completo problemas con nuestros pecados. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó el plan de salvación para nosotros. Y en su momento indicado, mandó a su Hijo, no se lo guardó, sino que lo mandó para que pudiésemos tener la salvación a través de su Hijo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente nosotros estaríamos pecando de incrédulos, ¿sí? Nosotros estaríamos pecando de desconfiar en el fiel y verdadero Dios, desconfiando de lo que Él realmente es. Por eso veíamos desde el Antiguo Testamento, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede dejar de ser fiel y Dios quiere, y Él es el que más se esmera para tener una correcta relación con nosotros, y es por eso que como Dios, como nuestro Padre, siempre nos provee de lo que nosotros necesitamos. No podemos desconfiar de Él absolutamente en nada. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Dios no se guardó a su Hijo, sino dio lo más. Si Él ha dado todo eso, como dice otra vez, concluyo, no nos dará también todo lo demás. ¿Sí? Creo que es algo que nos tiene que llevar a la reflexión. Mateo capítulo 6. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura originada por lo que acabo de decir, que quieran expresar, ¿no? Bien. Mateo capítulo 6, versículos 31, 34. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, 31, 34. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? 32. Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? Los incrédulos. Levante la mano, ¿quiénes son incrédulos? La verdad, ya iban algunos así su mano, ¿verdad? ¿Sí? Se supone que aquí todos somos ¿qué? Creyentes, crédulos. ¿Sí? Bueno, pues el Señor Jesucristo está diciendo que estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Ahora, ¿ustedes creen que Dios, sabiendo todas las cosas, de hecho en otros textos dice que antes de que nosotros le pidamos algo a Dios, Él ya lo sabe? Ya sabe lo que necesitamos, ¿sí? Ya sabe de lo que nosotros podríamos carecer y lo que Dios nos va a dar. Una cosa es diferente lo que Dios sabe que nosotros necesitamos y otra cosa muy diferente es lo que yo creo que me merezco.
¿Sí me explico? Porque si yo me enaltezco y digo, no, pues es que yo me merezco tener una casa de 28 recámaras, yo me merezco hacer no sé qué cosa, tener no sé qué, tener el mejor vehículo, tener el mejor carro. Yo me merezco tener esto, yo me merezco tener lo otro. ¿Sí me explico? Pero la pregunta sería, ¿sería realmente lo que necesitas? ¿Sí? Por ejemplo, y perdón que lo mencione, en muchas mujeres, ¿realmente necesitas los 50 pares de zapatos? ¿Sí? Que salgan, ay, pero pues es que si nada más tengo 10, ¿cómo los combino con además con mi outfit? ¿Sí? ¿Cómo los combino con mi outfit? ¿Sí? O igual, o como tenía bueno, un ex compañero de la escuela de música, igual su esposa después sufría porque así creo que en la sala, pues no tenían otro lugar y así como tenía como 20 guitarras, ¿no? Y después de repente, mi amor, ¿qué crees? Llegaba y con otra guitarra, y otra, o sea, ¿necesitas otra guitarra? ¿Para qué? ¿Sí? O aquel hombre que le gustan también ese hombre macho alfa, ¿no? Le gusta, que casi cuando va a Home Depot es como un niño en dulcería, ¿verdad? Así entra y todo, ya, y esto, y otra vez, si ya tiene eso, no, pero pues es que este tiene más potencia, que no sé qué, pero y otra vez, ¿sí me explico? A veces sí se necesitan cosas, a veces no tanto. Se pueden prescindir y hacer el gasto en otra cosa. Pero muchas veces cuando no tenemos una buena administración de nuestro dinero, a veces gastamos más en unas cosas que no son necesarias y después sufrimos por, a lo mejor, híjole, es que con eso iba a pagar no sé qué, el recibo de la luz y ni me cortaron la luz. Sí, entonces eso puede llegar a pasar. Solo, es que mira, es que esta camisa estaba muy bonita. Y así puedo dar infinidad de ejemplos, ¿sí? Infinidad de ejemplos. Ahora, otra vez quiero resaltar, dice, estas cosas, versículo 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Voy a hacer una pausa ahí. Hay gente que piensa y de ahí se toma para decir, ya ves, entonces no hay que preocuparse. Sí, no hay que preocuparse por lo que va a pasar. Y de ahí es donde muchos dicen, pues a ver qué Dios dirá. ¿Sí me explico? O sea, ya a ver, Dios ya tiene determinado lo que vamos a hacer, Dios ya sabe lo que vamos a hacer, pero si tenemos ahorita el dinero, pues hay que gastárnoslo, ¿no? Hay que gastárnoslo y pues a fin, ya sabemos, a ver qué Dios dice más adelante. Esa sería una buena actitud y una forma de administrar bien la economía de un hogar. No, te vas a ir a la ruina. ¿Sí? Eso no es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? Eso no es lo que está diciendo el Señor de que cada día tiene su propio mal o su propia preocupación y que pues bueno, ahorita hay que vivir y gozar la vida porque mañana no sabemos qué va a pasar. ¿Eso es lo que dice el Señor? No, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Tanto porque llegamos a Tesalonicenses, igual que dice Pablo, aquel que no trabaja, que no coma. ¿Cómo? O sea, ¿contradice a Jesús? No. Es que Jesús no está diciendo lo que tú dices que está diciendo. ¿Sí me explico? Inclusive la respuesta en el versículo 33 dice, busquen el reino de Dios. ¿Qué será el reino de Dios? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es donde Dios, ¿qué? Gobierna, ¿verdad? Es donde Dios es mi Señor, gobierna mi vida, ¿sí? Si yo, a ver, Eduardo quiere ir para acá, pero no es la mejor opción, pero Dios me dice que tome esta opción, ¿qué tengo que hacer? La que dice Jesús, la que dice Dios, me voy. Entonces, ahí es donde ya gobierna ¿quién? Dios, no mi ego, no yo, sino Dios. ¿Me explico?
¿sí? Es donde Dios gobierna. Entonces, busquen el reino de Dios. Busquen que Dios reine en su vida. Busquen que Dios sea su Señor. Busquen que Dios sea su guía. Busquen que Dios sea su consejero, su maestro, etcétera, ¿sí? Y dice, ¿por encima de qué? De todo lo demás, ¿sí? Y algo que veíamos la semana pasada, que cuando Dios le daba al pueblo de Israel, no solamente les proveía de lo material, también les proveía de eso, de guía, de enseñanza, sabiduría. ¿Sí me explico? Y ahora en el caso de nosotros, ¿será diferente? No, es completamente lo mismo. Y después y por encima de todo lo demás, dice, y lleven una vida justa. ¿Cómo será llevar una vida justa? Conforme al consejo de Dios, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Una persona que realmente busca el reino de Dios, ¿sí? En su vida, una persona que realmente lleva una vida justa, fíjense otra vez las condiciones. Recordemos que las bendiciones de Dios son ¿qué? Condicionales. En las palabras de Jesús, ¿será lo mismo o habrá cambiado la forma de pensar? No, pues Dios Cristo es Dios. Y recordemos que Dios, ¿qué? No cambia, es el mismo. Ahora dice otra vez, para agarrarle, ahora sí que vuelo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y después dice, ¿y Él? ¿Quién Él? Dios les dará todo lo que necesiten. ¿Cuál es la condicional? Exactamente. ¿Qué es lo que hemos visto con anterioridad en el Antiguo Testamento? Eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué decía el pueblo de Israel? Si ustedes me obedecen y cumplen mis mandatos, entonces yo abriré las ventanas de los cielos y bla, 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 bla. ¿Sí? Las bendiciones de Dios son ¿qué? Condicionales. Entonces, si yo estoy mal delante de Dios, si yo aunque me diga que soy cristiano, si yo aunque diga que soy hijo de Dios, pero no ando conforme a la voluntad de Dios, si no estoy llevando una vida justa, santa, ¿cómo van a estar las bendiciones de Dios para mi vida? ¿Van a llegar? No, no van a llegar. ¿Porque lo dice Eduardo? No, lo dijo el mismo Señor Jesús. Lo está diciendo el mismo Señor Jesús. Entonces, si una persona no busca que el reino de Dios sea parte de su vida, si una persona no busca llevar una vida justa, olvídese de que su vida pueda estar llena de las bendiciones de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Porque eso es lo justo. Si tú buscas a Dios, ¿sí? Es porque, ¿qué quiere decir? Que quieres tener le estás mostrando esa fidelidad a Dios. ¿Sí me explico? Porque quieres tener esa correcta relación con Dios. ¿Sí? Y por el otro lado, pues Dios ve tus buenas intenciones, porque sabe Dios que realmente lo estás buscando, eres un verdadero adorador en espíritu y en verdad, y Dios, ¿qué va a hacer? Te va a bendecir. Pero si realmente no eres buscas como los de Juan capítulo 6, por conveniencia, ¿Dios les volvió a alimentar a esas personas? No, ya no los bendijo, simplemente. Ahí, bueno, se podría decir que más o menos como que se contesta un poquito la pregunta que cuando Jesús responde, que le preguntan, Señor, ¿por qué a las personas que hacen mal les va bien? ¿No? O ¿por qué a nosotros que hacemos las cosas bien, pues muchas veces pues, no nos va tan bien? ¿No? Volvemos a lo mismo de la fidelidad de Dios es más, o sea, sí es importante, por ejemplo, la provisión de, no sé, yo quiero un celular más nuevo, o sea, es válido. Si pero no, a lo que me refiero es de que perdón, es un ejemplo. es un ejemplo. Sí, Pero por ejemplo, Dios no se va a enfocar en ese tipo de cosas tan superficiales, ¿no? O muchas veces como humanos tratamos de ay, me distraes. Tratamos de generar como que esa apariencia con
con base a lo que hay del mundo, ¿no? Como que a Dios le interesan más retos que te hagan crecer en tu manera más espiritual, incluso hasta de manera personal, ¿no? Decimos, en tu persona decimos, si tú le ruegas a Dios por paciencia, te va a mandar cosas que van a poner a prueba tu paciencia. Si le pides a Dios que te dé fe, te va a poner a prueba en esa fe para que crezcas en ese tipo de cosas. Y muchas veces como humanos pues nos comparamos y decimos, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué Dios no me da un coche nuevo, no? ¿Sí me explico? Mientras que pues tienes tu comunión con tu familia es buena, la comunión con tu esposa es buena, y si tú quieres ese tipo de cosas, pues es porque no tienes contentamiento, y pues más que nada estás queriendo tener esas bendiciones que muchas veces nos prometen. Compararnos, ajá. Sí, y de hecho en la epístola de Jacobo, bueno, Santiago, dice que a veces, pues el que pide, pues no recibe lo que tiene porque pide mal, ¿sí? Y como pide mal, pues, y porque pide de cosas así como dices, vanas, egoístas, ¿sí? Y por eso no recibe, ¿sí? Lo que pide, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Pero ahora, regresando al texto, muy bien, regresando al texto, otra vez, una persona que busca el reino de Dios, una persona que trata y que busca de todas formas tener una vida justa, simplemente prácticamente es como una promesa que el Señor da al decir, y Él les dará todo otra vez, lo que necesiten, no lo que tú pienses que te mereces, ¿sí? Es lo que necesiten. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura por lo cual he surgido, por lo que acabo de decir. Pastor, una pregunta. Entonces, sí, ya nosotros sabemos que Dios nos va a proveer lo que necesitamos y todo. Pero sí sería válido, por ejemplo, si uno tiene ganas o necesita un cochecito, un automóvil, y se esfuerza, va juntando su dinerito y lo va haciendo. ¿Eso es válido, pastor? Sí, sí, es válido. ¿Sí? Sí. O sea, ya no es una necedad, que, ay, yo quiero ese coche. No, sino es una necesidad, Sí. ¿verdad? Entonces Así sí es. es válido. También eso se podría pedir, ¿verdad? Por Sí. decir, Dios, provéeme una casita o provéeme un techo a donde yo pueda vivir. No la quiero de 20 y tantas habitaciones, nada, sino conforme lo necesiten para mí, para mi familia. Sí, Entonces, ahí sí entraría es muy todo válido. eso. Ah, sí, Sí, así es. Su misma palabra dice, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos, pero volvemos aquí, ¿no? Donde dice el punto que primero tenemos que aprender a buscar su reino, su justicia, y sin necesidad de que nosotros se lo pidamos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Y cuando ya se lo empezamos a pedir, dice, claro, ¿no? Yo siento que luego dice, pídemelo, ¿no? Porque me estás buscando, Sí. porque me estás poniendo en primer lugar. Y muchas veces, tristemente, pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios tenía muchas bendiciones para darle al pueblo de Israel, ¿sí? Y lo hemos visto en varias ocasiones con los profetas, con Isaías, con Jeremías, que el mismo Señor dice, ay, si me hubieras hecho caso, yo te hubiera esto. ¿Y qué crees? Pero el hubiera no existe, ¿sí? Entonces, igual, Dios puede tener muchas cosas en las cuales bendecirnos. O sea, si nos ha dado a su Hijo, como lo acabamos de ver, o sea, Él quisiera dar, de hecho, perdón que lo diga, pero ya tenemos una morada hecha de oro allá en el cielo, ¿sí? Y nosotros es que yo quiero una acá y de concreto, no de block, de concreto, o sea, ya en el cielo, ya tienes uno, o sea, ¿qué más? A veces sí no estamos bien ubicados o no tenemos el conocimiento necesario o los conceptos bien planteados, bien cimentados y lamentablemente nos ponemos a imaginar cosas y esperar de Dios cosas que Él no ha prometido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, a veces tenemos esperanzas en Dios, en cosas, en castillos de aire que nosotros nos hemos
creado en nuestra mentecita, pero que Dios jamás prometió. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Quién más iba a...? Y entonces Juan 10:10, que dice que nos vino a dar una vida abundante, ¿a qué se refiere? ¿Espiritual nada más? Necesita, a ver, Juan capítulo 10, no. Pero Recordemos, no, aquí en esta versión no, es dice que nos vino a traer una vida abundante. Y entonces, recordemos que aquí en Aposento Alto no, a ver. no mencionamos textos, Bueno. los leemos. Juan capítulo 10. 10. ¿Recuerda el versículo? 10. Juan 10:10. Juan 10:10. Sí. Es nada más espiritualmente hablando. No, ese no. El propósito de los dones robar. El propósito de darles robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Aquí lo menciona como una vida. Vida plena y abundante diferente. En el 10. Sí, pastor. Y la vida Juan plena 10:10. es la vida eterna que Él nos da, lo mejor. Sí, pero eso está refiriendo, recordemos desde el versículo 7, y entonces les dio la explicación, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vienen antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán ¿qué? Salvos. Entonces, ¿cuál es el contexto? La salvación. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Referente a qué? ¿Cuál es el tema? La salvación. Que hay muchos que sacan esto fuera de su contexto para decir somos hijos de un rey y tenemos que vivir de cierta forma. Por eso repito, es mejor irse al texto y no así menciona, porque muchas veces mencionamos así y a veces lo mencionamos mal y si no vamos al texto lo entendemos mal y así se queda. Entonces, la mala enseñanza. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien, seguimos adelante. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 18, 19. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Por lo tanto, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Sí? El apóstol Pablo se le envió o fue sustentado a través de qué? ¿De los diezmos? ¿No, verdad? ¿A través de qué? De las ofrendas. ¿Y qué es lo que dice? Estoy bien abastecido con las ofrendas que ¿quiénes? Que ustedes me enviaron. Es parte del sustento de los siervos de Dios, las ofrendas. Por eso aquí tenemos, ¿qué dice? Ofrendas, no dice diezmos, porque en el Nuevo Testamento, bueno, ya no sé si ya vieron el video de diezmos y ofrendas que tenemos aquí en Aposento. Bueno, entonces, por eso usamos el término ofrendas. Pero qué interesante, dice que por medio, bueno, dice, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estos hermanos de los filipenses, muchos hacían ese sacrificio. ¿Sí? Sabían la importancia del trabajo de Pablo, sabían lo que estaba haciendo
Pablo, ¿sí? Y la importancia de su ministerio, de llevar y que la gente pudiese conocer la salvación, así como ellos la habían conocido. Entonces, la gente valoraba el trabajo que tenía Pablo, ¿sí? Y después dice, y versículo 19, y este mismo Dios, ¿quién me cuida? ¿Sí? El Dios vivo y verdadero, el Dios que lleva al Padre Jesucristo, etcétera, etcétera. Ese Dios que le cuida, que le provee, que es fiel, del cual estamos hablando, dice, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces, sí, también tuvieron ese sacrificio, dieron para el ministerio, sí, dieron para mi manutención, pero ese mismo Dios les va a proveer lo que necesitan. ¿Sí me explico? Entonces, ese de que muchas veces la gente inclusive, digo, a mí me cuesta trabajo hablar, por eso ya cuando di ese tema dije, espero que con este tema ya nunca vuelva a hablar del tema, pero lamentablemente se tiene que hablar, ¿sí? Porque a veces dice, pues acá el hermano, pues ya, qué bueno, ya no pide diezmos, ya no pide a esto y todo, pero a veces en lugar de dar ofrenda, ¿qué dan? Limosnas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, lamentablemente, y cada uno sabe lo que da. Y a ver, dirían, ay, el hermano, sí, yo también, tomo, tal vez no doy, no le llamo diezmo, pero también tomo como ejemplo y lo doy como ofrenda. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que hay necesidades, ¿sí? Hay necesidades, ¿sí? Y si no diéramos, sería más complicado para nosotros. ¿Sí me explico? Hay necesidades. Entonces, uno sabe lo que da, uno sabe lo que no da, ¿sí? Y uno sabe lo cuánto está comprometido con Dios o no. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y bueno, y regresemos a Mateo capítulo 6. Nuevamente, se lo dimos hace rato, pero vamos a leer unos textos antes. Mateo capítulo 6, versículos del 26 al 30. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y versículo 30, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de quiénes, de ustedes. Y después termina con este pasaje con una pregunta. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué? ¿Sí? Tristemente, mucha gente, como lo hemos visto en estos textos, duda de la fidelidad en la provisión de Dios. ¿Hay motivo para desconfiar de Dios? En lo absoluto. No hay ningún motivo. ¿Sí? ¿Hay motivo para decir que Dios no me va a bendecir de las cosas que yo necesito? No, no hay motivo. ¿Sí? Pero hay algo en lo cual el Señor Jesucristo nos invita y creo, ¿sí?, que es de mucha reflexión para cada uno de nosotros. ¿Por qué tienen tan poca
¿Y qué es fe? La confianza. ¿Por qué tienen tan poca confianza en Dios? ¿Sí? Y más adelante es cuando vemos el pasaje, cuando dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sí me explico? No hay por qué desconfiar de Dios, no hay por qué desconfiar de su fidelidad, no hay por qué desconfiar en que Dios no nos va a proveer de lo que necesitamos, no hay por qué desconfiar en las cosas que nosotros sabemos que necesitamos y que Dios nos va a dar. No debemos de desconfiar. Si necesitamos un trabajo, Dios nos lo va a dar. Si necesitamos un lugar, como decían, donde vivir, Dios nos lo va a dar. Si necesitamos X. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, dejémonos maravillar por Dios, dejémonos maravillar por los milagros y maravillas que Dios hace en nuestra vida. Pero si ni siquiera tenemos la intención de quererlo buscar, si somos como esos de Juan capítulo 6, que nos acercamos nada más a Cristo porque a ver qué le podemos sacar, créanme, jamás vamos a obtener absolutamente nada. ¿Sí? Y si somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que buscamos el reino de Dios, que tenemos unas vidas justas, la garantía de que no vamos a sufrir, Él lo ha prometido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Él lo ha prometido. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Y creo que muchas veces nuestra fe se apaga precisamente por las preocupaciones. Como dice aquí en el versículo 34, que el día de mañana trae sus propias preocupaciones, que nos preocupemos solamente por el día de hoy. Entonces muchas veces nosotros, pues un ejemplo, ¿no? Tenemos cuentas por pagar, pero pues el plazo se vence dentro de un mes y ya nos estamos preocupando por cómo vamos a conseguir el dinero dentro de un mes. O sea, ¿por qué te preocupas si todavía falta un mes? Preocúpate por el día de hoy. Como dice la palabra, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces yo siento que tiene mucho que ver el por qué desconfiamos o no confiamos en Dios, porque muchas veces el ser humano quiere todo al instante. Sí. Queremos todo al instante y que le oremos a Dios y ya nos provee al día siguiente. Pues es que no funciona así. Creo que tiene mucho que ver eso, la preocupación, porque la preocupación nace el miedo. Entonces nace el temor de que qué vamos a hacer y nos vence más el miedo y nos olvidamos de la fe y la confianza a Dios. Sí. Entonces sí es importante pues como dice la palabra, pues que nos preocupemos solamente por el día de hoy. No por ver el día de mañana. Ya el día de mañana vendrán sus propios afanes. Sí. Entonces yo siento que muchas veces el miedo nos vence y nos olvidamos de esa fe y confianza en Dios. Sí. Y por eso es esta clase, para recordarles que no hay que desconfiar en Dios, no hay que dudar de esas cosas. Es cierto, es necesario. Y aquí lo hemos dicho en Aposento Alto, como hijos de Dios, como verdaderos adoradores, necesitamos problemas. Necesitamos problemas para que nuestra fe, nuestra relación y nuestra confianza en Dios, como decía Ur, vayan madurando. ¿Sí? Vayan madurando y vayamos creciendo y nos parezcamos cada día más a Él. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo preguntando, ¿Él habrá tenido temor o desconfianza de decir, bueno, ya empiezo mi ministerio? Y empezó así que agarró vereda y llegó a cierto lugar, ¿sí? Y de hecho, ¿qué le dijo Juan el Bautista a Pedro y a Andrés? Miren, vayan con él. Y entonces dijeron, no, pues vamos a ir a donde está el maestro, ¿no? Ha de tener un lugar, ¿no? Nos hospedamos con él, ¿no? Señor, ¿dónde duermes? Pues las zorras tienen sus madrigueras y todo, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir. ¿Cómo, Señor? Y pues ¿hubo temor en Jesús? No. ¿Sí? ¿Y era qué? 100% hombre, sí, 100% Dios, pero como hombre también tenía esa fe y esa confianza ¿en quién? En quien Dios, que Él iba a proveer.
¿Sí me explico? Pero tenía la confianza plena en Dios. Bueno, y esa es la invitación que el mismo Señor nos pone ese ejemplo y nos anima a que tengamos en nuestra vida diaria ese pensar. Ahora no siempre estemos día con día, ay, a ver, ahora Dios que me provee, y otra vez otro día, ay, a ver que Dios me... No, a veces, ¿por qué? Porque estamos preocupados, así como dice que es versículo 32, esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. A veces ya sabemos que Dios nos va a proveer, ya sabemos las cosas, ya dejemos de pensar en eso y pensemos en otras cosas más importantes. De todas formas, ya sabemos que Dios nos va a proveer. Y pensemos en, por ejemplo, como les decía, ok, le pido a Dios que me lleve con bien a mi trabajo y todo, pero hay que pedirle, Señor, líbrame de pecar, líbrame, ayúdame a vivir en santidad. Eso es importante. Señor, cuando llegue de regreso del trabajo a mi casa y que tal vez vea a mi esposa así con cara de que, ay, ¿cómo hago yo, Señor? ¿Cómo le puedo hacer yo como hombre para volver a ser un hombre atractivo para ella, para tratarla de tal forma que ella pueda verme a mí como su macho alfa lomo plateado? ¿Cómo le puedo hacer para que mi esposa me vea de esa forma? ¿Sí me explico? O la mujer, o sea, ¿cómo puedo hacer para que mi esposo cuando llegue después del trabajo diga, ay, qué bueno que llegué a casa, qué bueno, ya estoy en paz, ¿verdad? Que muchos hombres dicen, mejor me regreso al trabajo. Pero dicen, no, que lleguen a casa y que digan, en paz. Y que tengan ganas de decir, amada esposa, abrazarla, besarla, ¿sí? Ir a cenar, ya después será el postre, pero tener ese ánimo de querer estar bien, ¿sí me explico? ¿Sí? Pero no estemos, ¿por qué? Porque si no tendremos esa mente, como dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Si ahorita ya estamos aprendiendo que Dios siempre nos va a proveer, ok, ya, Dios nos va a proveer, confiemos completamente en Dios que nos va a proveer y ya, y empecemos a pensar en cosas que necesitamos cambiar en nuestro ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, de ver la vida. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque tenemos que ser personas diferentes al mundo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Yo creo que, siguiendo los comentarios sobre la inferioridad, nosotros ya tenemos un testimonio vivo, ¿no? A través del pueblo de Israel, que fue incrédulo. Desde el momento que lo sacó, nunca creyeron en él, porque él los proveyó de maná, les dio agua, sus ropas no se desgastaron ni nada. Llega Jesucristo y viene a ser la salvación todavía nuevamente para ellos, y dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida también. Entonces nosotros ya tenemos eso y es como que para que nuestra fe, como el último versículo que se dice, entonces, ¿por qué nuestra fe es tan poca? ¿No? Nosotros ya debemos de ser más verdaderamente, más crédulos en las cosas de Dios y creer que verdaderamente Él es el que nos mantiene, Él es el que nos tiene. A pesar de que somos lo que somos, Él siempre tenemos esa fidelidad. ¿Y qué más que decir que verdaderamente lo amemos con ese amor limpio y esperando siempre que Él es el que va a tenernos en sus manos, sea la situación que estemos viviendo, cual sea? Yo creo que Él siempre es un Dios misericordioso y su fidelidad no acaba, la verdad, es un Dios muy fiel. Sí, por eso hace rato mencionaba que a veces de cuando creímos de ser incrédulos a ser crédulos. Ahora que decimos que somos crédulos, ¿por qué llegamos a ese nivel? ¿Por qué tienen tan poca fe? Si ya deberíamos de ser siempre crédulos y creer. ¿Sí me explico? Entonces, es importante esta reflexión. ¿Alguien más? ¿No? Bien, vamos a leer el último párrafo. Dice lo siguiente. Vivir confiado en su provisión es vivir libres del temor y la ansiedad. Es recordar que tenemos un Padre fiel que cuida de nosotros más que de las aves del cielo o de los lirios del campo y que siempre obrará a favor de los que le aman.
¿sí? Si no eres una persona que ama a Cristo, olvídate que vas a recibir cosas de Cristo. Si Cristo no es la principal prioridad para tu vida, ¿crees que Él lo sabe? Sí, Él lo sabe. Si Cristo no es la prioridad en tu vida, como dice, aquellos que me nieguen en frente de los hombres, ¿yo qué? Yo también lo negaré delante del Padre. ¿Sí? Aquellos que para ellos Cristo es prioridad, también Cristo nosotros seremos una prioridad para Cristo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, raíz de amargura que quieras expresar? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.